brevemente por lo que serían los gráficos. Vamos a ver 6 tipos de gráficos. Vamos a ver gráficos de barras agrupadas, gráficos de líneas, gráficos de pastel, gráficos radiales. Vamos a ver gráficos combinados. Y después de todo lo que serían este repaso grande, vamos a entrar a la parte fuerte, que serían las tablas dinámicas, cómo se utilizan, para qué sirven, qué nos permiten ver y últimamente, para ir finalizando, vamos a utilizar los gráficos dinámicos. La parte de herramientas en la nube para realizar cálculos es lo que ya estuvimos viendo el día de ayer, que es el Office 365, particularmente el Excel en OneDrive, que nos permite usar la Universidad Nacional. Entonces, por protocolo, tengo que preguntar si hay alguna persona que esté utilizando la aplicación de escritorio o que no tenga activo el correo institucional y el Office 365. ¿Hay alguna persona que no lo tenga activo para proceder a pasarle un link al grupo de WhatsApp y que pueda activarlo y continuar tranquilamente con el taller? Yo intenté entrar con el correo institucional, pero no me dejó. Tuve que hacerlo con el correo personal. Pero igual estás trabajando desde OneDrive en Internet. Sí, igual puedo trabajar pues mediante mi correo, pero no sé si hay algún problema con que no aceptara el institucional. Eso podemos verlo después. Lo importante es que ya estás trabajando con la aplicación en internet, que es la que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, con todo eso finalizado, ¿alguna consulta con lo que sería el plan para el día de hoy, viernes 3 de julio, o podemos irnos directo a la materia? Muy bien, sin más preguntas, vamos a pasar a la aplicación de Office 365. Como ya estuvimos el día de ayer eh, comentando, utilizamos la aplicación de Office, tanto la de escritorio, como es la que yo estoy utilizando, como la de en línea. Ya la interfaz la conocemos y yo tengo los dos documentos que vamos a trabajar aquí a la izquierda. Primeramente vamos a utilizar un libro en blanco para nuestra primera parte, que sería la de series numéricas. Ya le dimos ayer un pequeño repaso. Me gustaría saber si todos estamos en la misma página, si hay alguna persona que no haya comprendido el repaso básico de ayer de series numéricas, porque de aquí en adelante la parte del curso se pone digo, del taller se pone un poquito más compleja. Entonces, ¿hay alguna persona que todavía tenga problemas con series o podemos pasar directo? Ok, perfecto. Vamos a hacer el primer repaso de series. Como estuvimos viendo el día de ayer, Excel es una herramienta sumamente completa que nos permite realizar varios cálculos, que nos permite realizar muchas acciones para facilitarnos el trabajo. Y la primera de ellas serían las series, tanto numéricas como literales. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos donde diga hoteles y camas y sillas. Nosotros tenemos aquí el número de hotel y aquí tenemos datos aleatorios. Como les digo, yo utilizo el comando aleatorio entre que estuvimos viendo el día de ayer. Y nosotros tenemos aquí estos hoteles y tenemos esta pequeña base de datos. Nosotros queremos enumerar el número de hotel. Nosotros decimos, bueno, si yo quiero que el hotel 15 sea el uno, el hotel 15 sea el 2, podríamos venirnos escribiendo uno, 2, 3, 4, 5, 6, pero eso, por ejemplo, ahorita es una serie de 8 columnas y bueno, nosotros pues, no nos sirve estar escribiendo tanto. Si nosotros quisiéramos escribir, nosotros tenemos que arrastrar, como se puede observar, el, se pone como una cruz. Y si nosotros arrastramos, nosotros vemos que en la parte de abajo sale el uno. Si nosotros lo arrastramos, solamente dice uno, 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 uno y todos los hoteles serían el número uno. Eso es algo que está mal.
Nosotros ayer vimos que si colocamos uno y 2 y arrastramos, él automáticamente rellena hasta el 8. Pero hay otra manera para que solamente con un dígito ustedes puedan poner los 8 números en este caso. Y es que cuando arrastran, apretan control, perdón. Cuando ustedes apretan control, como ven, ya no es solo una flecha, sino que tiene otra flecha arriba y aparece el número 8. En este momento yo estoy soltando el control y como ven se pega solamente el 1. Pero si cuando arrastro al final presiono control, él pone hasta el 8. ¿Alguna consulta con con esta primera parte? Ok, perfecto. De igual manera, tenemos para series literales, como podría ser, por ejemplo, si nosotros estuviéramos llevando nuestras notas en Excel y tenemos quizzes. Aquí podemos poner quiz 1, podemos poner quiz 2, podemos poner quiz 3. Excel automáticamente detecta que nosotros estamos haciendo una serie literal y él va a ir aumentando. Quiz 2, quiz 3, quiz 4, quiz 5, hasta, por ejemplo, el quiz 8 o el quiz 9 en nuestro caso. De igual manera, nosotros podemos poner papa 1 por poner algo y él va a ir poniendo papa 2, papa 3, papa 4 para, por ejemplo, estudiante 1, podríamos venirnos, estudiante 2, estudiante 3, hasta estudiante 8, y estos serían para series literales. De igual manera, tenemos también el espacio para las series temporales. Como el nombre nos indica, podrían ser fechas o meses. Si nosotros ponemos enero, cabe recalcar que las series literales y series temporales solamente ocupan un dato, no dos, como el anterior. Ya vimos que en las series numéricas, si apretamos control, él lo completa con solamente un espacio, pero sí que en las otras dos lo estamos haciendo solo arrastrando el mouse. Por ejemplo, si yo coloco acá enero y yo bajo, dice febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre, por ejemplo. De igual manera, si yo aquí coloco junio 1, como ven, él pone jun 1, el diminutivo de junio y la fecha, y si yo comienzo a arrastrarlo, él lo hace junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y si yo pongo aquí 05, 06, 07, 2020 y consigo arrastrando, va 7, 8, 9, 10, 11, así hasta llegar al término que nosotros ocupemos. Esto nos permite, por ejemplo, decir que para que esto, por ejemplo, sería nuestro en junio, en julio esto sería el hotel, en agosto este, en septiembre este, etcétera, etcétera, sin la necesidad de estar escribiendo junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esto nos va a facilitar la tarea en lo que serían las tablas de datos más largas. De igual manera, funciona a la inversa. Si yo arrastro aquí después de abril, va mayo, pero antes de abril va marzo, y él se devuelve desde junio hasta abril, que era donde nosotros lo habíamos llevado anteriormente a la otra tabla. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ok, perfecto. Esto nosotros lo estamos pasando solamente por encimita. Vamos a pasar directo a lo que son las tablas. Este Excel yo lo voy a guardar en un momentito y lo paso al grupo de WhatsApp. Vamos a pasar a los tipos de gráficos. Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes tipos de gráficos, diferentes estilos, nosotros tenemos que decidir cuál es el que nos va a servir a la hora de expresar un comunicado o a la hora de expresar una información. Por ejemplo, nosotros podríamos llegar y decir que esto, que sería la distribución en medio de la inversión publicitaria, podemos expresarlo como un gráfico de barras, que a la hora de insertar un gráfico, nosotros tenemos que venir al apartado de insertar, al apartado de gráficos, y le damos al gráfico que nosotros queramos insertar. En caso de que nosotros no estuviéramos seguros, le podemos dar a gráficos recomendados y esto nos despliega el asistente.
El asistente nos pone todos los tipos de gráficos que él nos puede, que él puede determinar que exponen cierta información y nos dice que el primero es uno de columnas agrupadas, donde en el eje Y tenemos el porcentaje de inversión y en el eje X tenemos el tipo de medio. Pero esto en realidad no nos habla tanto, porque nosotros podemos decir, bueno, en televisión es 41, en digital es 23, en diarios es 14, en radio es 9, pero no se logra determinar la importancia que tiene, por ejemplo, la televisión con respecto al cine. Cuando nosotros necesitamos expresar el porcentajes, lo ideal no es un gráfico de distribución, digo, de barras agrupadas. Lo ideal es un gráfico de pastel o un gráfico circular, como ustedes prefieran llamarlo. Cuando ustedes ponen un gráfico circular, lo que tienen que hacer es darle al apartado de insertar gráficos, circular o anillos, y eso les despliega la opción de gráfico 2D, gráfico 3D o gráficos de anillos. Nosotros estamos utilizando el gráfico circular básico, en el cual ya podemos determinar, por ejemplo, que la parte azul sería dominicales y la parte café sería cine y la parte azul sería televisión. Podemos notar en el gráfico de pastel que es mucho más grande. Entonces, esta información nos habla más detalladamente de lo que nos dice nuestra tabla. Nosotros podríamos explicarlo, pero por ejemplo, a la hora de un trabajo, habla muchísimo más este tipo de gráficos, por ejemplo, que un gráfico de barras, para este estilo de información particular. ¿Alguna pregunta sobre cómo insertar el gráfico o por qué utilizar el gráfico de pastel en estos casos? Ok, perfecto. Vamos a continuar. El segundo tipo de gráfico, segundo para ver si puedo correr esto. Sí, sí puedo correrlo. Va a correrlo acá arriba. Es que estaba estorbando. El segundo estilo de gráficos que nosotros vamos a usar es el de barras horizontales. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una información de países, no tenemos una información de porcentajes como teníamos, tenemos datos concretos. La mayoría son números enteros. Entonces, nosotros para expresarlo, como son más de 5, son eh, ¿cuántos son? Son 19 países. Para poder saber cuántos países son, aquí abajo, a la derecha, sale el recuento y dice 19. Eso lo que hace es contar estas fórmulas. De igual manera, si quisieran saberlo, pueden poner el comando contar, ponen la parte que quieren contar y le dan enter. Y bueno, aquí dice cero porque esto no tiene un solo número, sino que son todos factores literales. Igualmente, aquí en el apartado recuento les dice el 19. Si ustedes quisieran insertar un gráfico, tocan cualquier parte de la tabla y le dan a donde dice insertar. Como mencioné anteriormente, en este vamos a insertar un gráfico de barras horizontales. Entonces hay que irnos a la parte de columnas o barras. En la parte de barras nos sale columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D o barras en 3D. En este caso vamos a colocar uno que sea barras agrupadas pero de manera horizontal. Como podemos ver, como son muchos países, nos lo alinea en el eje y en el eje X nos pone la población. Podemos notar que Alemania es de los países que más tiene y este dato, por ejemplo, no aparece. Eso nos pasa porque nuestro gráfico es muy pequeño y son muchos datos. Entonces hay que hacerlo grande con estos puntos que están a la parte de afuera del gráfico. Nosotros, si entre más grande lo hacemos, nos damos cuenta de que ahora esto es Malta. Antes Malta no aparecía. Cuando teníamos nuestro gráfico normal, entre Portugal y Luxemburgo no aparecía nada. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, modificar los colores de este gráfico, lo que tenemos que hacer es tocar las barras y luego darle clic derecho, después de que se pusieron estos puntitos azules. Aquí nos sale el contorno y el relleno. Si nosotros quisiéramos que fuera verde, por ejemplo, en la parte de relleno tenemos que colocar el color que nosotros queramos. Yo lo voy a colocar en verde. Y si quisiéramos que tuviera un contorno, por ejemplo, negro,
Así vemos que si nosotros acercamos, podemos ver que nuestro gráfico tiene un contorno verde en sus barras y un relleno que sería de color verde. De igual manera, nosotros podemos agregar o eliminar nuestras barras laterales del área de trazado tocando una. Como ven, se pusieron muchos puntitos, uno en cada barra, y dándole a la tecla de Delete. Cuando le damos, el gráfico queda mucho más limpio. De igual manera, si nosotros más bien quisiéramos reagregarlo, nosotros le damos aquí donde dice más y nos salen los elementos de nuestro gráfico. Tenemos los ejes, que si los seleccionamos no sale nada, solo salen los datos. Tenemos los títulos, que por ejemplo aquí podemos poner población y aquí podemos poner país. También tenemos las etiquetas para que nos vaya diciendo exactamente el dato que está en nuestra tabla. Tenemos la tabla de datos para que más bien nos muestre la tabla, aunque esto no es muy recomendable porque, por ejemplo, como ven, él dice Alemania, Austria, Bélgica, etcétera, etcétera. Tenemos las barras de error, pero eso es más para lo que tendría que ver con apartados bursátiles o de inversión. Tenemos las líneas de cuadrículas que anteriormente quitamos y como ven podemos colocar las horizontales, verticales y horizontales y nos termina como una hoja cuadriculada. De igual manera podemos ir quitándolas o ir colocándolas. Tenemos la leyenda, en caso de por ejemplo de que aquí hubiera uno que fuera población y otro que fuera eh, muertes, otro que fuera nacimientos, para que cada color nos fuera apareciendo acá. Y una tendencia, en casos posteriores podría mostrarles cómo es una línea de tendencia para mostrarnos si es un crecimiento o un decrecimiento. Y eh, nosotros podemos manejar nuestro gráfico así. De igual manera, con este apartado, con el de estilos, nosotros podemos cambiar nuestro eh, gráfico. Cuando nosotros entramos, nos aparece aquí arriba el diseño. Nosotros podemos irlo cambiando para que se vaya viendo de distintas maneras, ya sea un color un poco más oscuro. Si ustedes le dan a este, que dice fila 1 de 2, él va a ir cambiando de filas. Pero si le dan a la de más abajo, él les va a mostrar las dos filas de inmediato. Y ustedes pueden ir viendo cómo se va viendo su gráfico. Nosotros para comodidad vamos a dejarlo con el estilo normal. Vamos a quitar los ejes, los títulos de los ejes y vamos a quitar la parte de la línea de trazado. Pero nosotros podemos ver que este gráfico en realidad se ve como desordenado. Y uno dice, bueno, yo sé que Alemania tiene que ir abajo o tiene que ir arriba porque es el que más tiene, pero ¿por qué Portugal está arriba si tiene menos que Malta? ¿O porque está abajo si tiene menos más que Malta? Para eso, si nosotros quisiéramos ordenar nuestro gráfico, tenemos que darle al apartado de la tabla e irnos a donde dice ordenar y filtrar. Nosotros tenemos dos maneras de ordenar y filtrar. Esto, como pueden ver, está ordenado de manera eh, alfabética, pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa es la población. No importa lo que estos datos digan, porque igual nuestro gráfico nos lo va a ir contando luego. Entonces, si nosotros ordenáramos esto de, por ejemplo, menor a mayor en el apartado de edición, ordenar y filtrar, nos sale esto, advertencia antes de ordenar. Él nos dice, bueno, yo puedo cambiar la parte de la izquierda, que eso sería ampliar la selección, porque si nosotros alteramos los datos de la derecha sin alterar los de la izquierda, estamos desordenando el gráfico. Si nosotros quisiéramos hacer eso, le damos donde dice continuar la selección natural. Y como vemos, todo cambió. Ahora Austria tenía lo que tenía Malta y Malta sabe quién tiene lo que tiene que. Para deshacer este error, nosotros apretamos Control Z. Donde le damos Control Z, ya vuelve nuestro gráfico. Esta vez vamos a seleccionar todo y le damos ordenar de menor a mayor. Y esta vez le vamos a dar ampliar selección. Como nos damos cuenta, ahora sí cambió. Como vemos, ya esto no está ordenado de manera alfabética y esto está ordenado de menor a mayor. Ya dependiendo si ustedes están trabajando con el formato del INEC o con cualquier otro formato a la hora de presentar un gráfico,
Ustedes lo ordenan de mayor a menor o por el contrario, de menor a mayor. Hasta este punto, ¿alguna consulta? Tanto de gráficos circulares como gráficos de barras horizontales. Ok, vamos a continuar. Nuestro siguiente estilo de gráficos van a ser los de barras agrupadas. Los gráficos de barras agrupadas lo que nos permite es comparar un objeto A o una parte A con una parte B. En este, por ejemplo, nosotros tenemos la cantidad de móviles que se está vendiendo en comparación con smartphones en el año 2014 al año 2019. Si nosotros intentáramos meter todo esto en un gráfico, por ejemplo, de pastel, nos va a repartir todo en exactos porcentajes porque en realidad no es algo que se pueda evaluar en un gráfico de pastel. Si intentáramos meterlo en un gráfico de líneas, tampoco es algo que se pueda meter en un gráfico de líneas porque no es algo que evalúe dos tablas, estaría evaluando tres. Lo que más nos conviene en este momento es insertar uno de columnas. Pero como vemos, el de columnas también está un poquitín desordenado. En donde debería ser series uno, 2 y 3, no debería estar eso. Donde dice uno, 2, 3, 4, 5 y 6, en realidad deberían aparecer los años. Entonces nosotros vemos que por el orden de esta tabla, todo está un poco desordenado. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ordenar esto? Entonces nosotros podemos más bien construir un gráfico desde cero. Le damos insertar, un gráfico de barras agrupadas y vemos que nos pone esta hoja en blanco. Si nosotros le damos clic derecho, vemos que nos despliega unas opciones. La opción que nos interesa es seleccionar datos. Cuando le damos seleccionar datos, nos sale esta tabla, donde nosotros vamos a poder agregar, valga la redundancia, los datos que queremos que aparezcan en el gráfico, tanto en el eje, en el de las leyendas, como en el eje horizontal. Nosotros vamos a empezar siempre con el eje de las leyendas. Y nosotros nos sale, ok, esta es la serie uno. Y nosotros queremos que la serie uno sean los móviles. ¿Por qué? No tiene mayor relevancia. Podrían ser los móviles o los smartphones. Lo que sí no podría ser es la serie año, porque esa es la serie con la que vamos a comparar. Por ejemplo, comparar los móviles vendidos en 2014 con los móviles vendidos, con los smartphones vendidos en 2014. Entonces nosotros vamos a comenzar con la columna de los móviles. Este es el nombre de la serie. Ahora vendrían los valores de la serie. Nosotros borramos estos corchetes, dejamos únicamente el igual y seleccionamos los datos que queremos. Como vemos, ya esto cambió. Ahora tiene 6 datos y va desde el 4,23 hasta el 5,07 del 2019. Pero nos damos cuenta de que ahora en el eje horizontal nos aparecieron del 1 al 6, respectivamente del 1 al 6. Entonces nosotros vamos a darle a editar y vamos a seleccionar nuestro rango. ¿Qué es nuestro rango? Lo que nosotros queremos como eje X, lo que nosotros queremos a lo que estén alineados nuestras variables. Entonces en este caso vemos que ya no está del 1 al 6, sino que está del 2014 al 2019, tal y como nosotros queremos. Pero aún nos falta agregar la serie de los smartphones. Eso iría de nuevo en las entradas de leyenda. Nosotros podemos agregar de nuevo aquí donde dice el nombre de la serie smartphones y vemos que él nos coloca el nombre de la página, columna agrupada y la celda con los signos de dólares que significa celda fijada y abajo en los valores de la serie nosotros vamos a proceder a cambiarlos. De nuevo, dejando solamente el igual y poniendo todo lo demás. Ahora, como ya podemos observar, nuestro gráfico está completo. De igual manera, yo les puedo demostrar que si hubiéramos seleccionado toda la tabla y le dábamos a gráficos recomendados, él nos ponía exactamente la misma en las columnas agrupadas y nosotros aquí tenemos más bien más opciones, por ejemplo un gráfico de dispersión o un gráfico de líneas.
y podemos ver que es exactamente el mismo gráfico, solamente que este lo construyó el asistente y este lo construimos nosotros. Por eso el nosotros no tiene título, porque nosotros, si quisiéramos construirlo, deberíamos agregarlo. Por ejemplo, igual que igual que esto, la evolución del número de móviles en el mercado, se coloca y ya estaría. De igual manera, para nuestra comodidad vamos a borrar esto, la línea de trazado y lo vamos a dejar limpio. ¿Alguna pregunta sobre la construcción de gráficos de columnas agrupadas? Nada más, ¿cómo fue que llegó a ponerlo en blanco? Ok, ahorita tiene líneas. Estas líneas se llaman líneas de división. Nos sirven para... No, no, me refiero para ir montándolo, para ir construyéndolo Ah, uno. ok, un gráfico totalmente en blanco. Sin estar seleccionando ninguna parte de la tabla, le das en insertar y a cualquier tipo de gráfico. Por ejemplo, nosotros sabíamos que este iba a ser un gráfico de columnas. Entonces insertamos un gráfico de columnas y el gráfico ya está en blanco. Eso responde tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Eso se puede realizar con un gráfico circular, uno lineal también, con cualquier tipo. Así es. Mira, por ejemplo, un repaso, digamos, algo rápido a esto. Si nosotros más bien, en lugar de insertar un gráfico de líneas, insertamos un gráfico circular, nos aparece uno eh, en blanco. De nuevo le damos seleccionar datos y le damos agregar. Donde agregamos, sale esto, que son televisión, revistas, etcétera, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a poner en nombre tipos de medio y en valores de la serie todos estos. Este error salió porque yo no borré el uno de la serie. Entonces, donde nosotros colocamos eso, nos salen todos estos datos que salen del 1 al 8 y acá seleccionamos los valores de la serie. Lo hice al revés. Segundo, igual, lo voy a hacer. Y al final nosotros deberíamos poder intercambiarlos. Como ven, aquí sale 41, 23, 14, 9, 6. Esos son los datos que están acá. Deberían estar en este lado. Voy a cambiarlos un momento. Porcentaje y nuestros valores. Ya con eso tenemos nuestros datos, pero no están alineados a ningún número, o sea, a ningún nombre. Automáticamente nosotros podemos venir y cambiar nuestro rango y ya quedó nuestro gráfico. Fue un repaso muy rápido, pero espero que haya quedado clara la idea. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. La construcción de gráficos en blanco se puede aplicar para absolutamente cualquier estilo de gráfico, excepto los gráficos dinámicos, que eso se hacen a partir de una tabla dinámica. Pero para todos los gráficos estáticos como estos, eh, se pueden construir desde cero. Solamente hay que tener la data bien ordenada. Ya habíamos pasado las de columnas agrupadas, ahora vamos a ir a los gráficos combinados. ¿Para qué sirven los gráficos combinados? Nosotros tenemos, por ejemplo, una evolución anual en ventas y facturación de una empresa. Tenemos un año, desde enero hasta diciembre, puede ser cualquier año, y nosotros decimos, bueno, quiero comparar el número de ventas con la facturación, por ejemplo. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comparo un número entero de ventas con un número monetario de facturación? Bueno, eso se hace a partir de los gráficos combinados. Esos son los que están acá. Tenemos un gráfico combinado de líneas, un gráfico combinado de líneas con las líneas en el eje secundario o uno que tiene que ver con las áreas. Nosotros vamos a partir, por ejemplo, de esta base de datos y vamos a poner y vemos que en este está comparando los números enteros. En este, el primer eje es el de la facturación. Ese no nos interesa tanto. Nosotros podemos verlo porque las ventas son sumamente bajas y la facturación es sumamente elevada, la línea naranja. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque está comparándolo eh,
con la facturación. Damos cuenta porque en el eje Y el número máximo es 18.000 y nos damos cuenta más o menos que la más grande vendría a ser la facturación de julio, que es 17.000. Entonces, bueno, yo no quiero eso. Quiero más bien que las ventas sean las que dominen. Entonces pasamos al otro, donde dice la línea en el eje secundario y nos damos cuenta que ahora llega hasta 1.400. Nosotros decimos, bueno, el número de ventas en agosto fue 1.200, así que por rangos podría ser que esta sea. Entonces seleccionamos esta. La tercera es igual a la primera, solamente que como una columna agrupada, que es el gráfico anterior. Nosotros vemos, y aquí nosotros podemos ya determinar eh, un, digamos, un gráfico agrupado en el que estamos comparando las ventas como un número entero en un gráfico de barras y la facturación en realidad es un gráfico de líneas. Por eso se llama combinado, porque estamos combinando dos estilos diferentes de gráficas. De igual manera, si nosotros quisiéramos construirlo desde cero, le damos a insertar, ya sabiendo que es un segundo estilo, debemos seleccionar al menos dos series de datos. Este particularmente no se puede incluir desde cero, no se puede construir desde cero. Los gráficos combinados tienen que partir de una base de datos ya estructurada. ¿Alguna pregunta sobre cómo colocar los gráficos eh, combinados o sobre cómo definir cuál de los dos ejes es el que se va a utilizar? Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la evolución del IPC del 2015 al 2016 y nos dan esta tabla, el IPC subyacente y el IPC general. La primera impresión que podríamos tener es que queremos colocar un gráfico combinado, pero donde nosotros nos damos cuenta que en realidad no es necesario porque estamos comparando dos veces lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un número decimal, 0,2, que no es un número contable, no es una moneda, no es un número porcentual, no es un número porcentaje, es un número. Y el IPC subyacente también es un número, también es un número decimal. Cuando estamos en este caso, nosotros nos encontramos en un gráfico de líneas, que sería este de acá. Nosotros podemos ver con los tipos de gráficos, el de líneas, lo que permiten ver son tendencias en el tiempo. Y tiene mucho sentido cuando nosotros vamos a las fechas y vemos que empieza en 2015 enero y termina en diciembre, pero del año 2016. Entonces, donde nosotros colocamos el gráfico, a priori podría verse un poco extraño. Entonces decimos, bueno, ¿por qué el eje X aparece en medio del gráfico y no en la parte de abajo? Esto ocurre porque podemos ver que son valores que hay negativos y hay positivos, como podría ser en 2015 de enero, que es menos 1.3, o en diciembre, que es 1.6 en el IPC general. Si nosotros solamente tuviéramos por ejemplo, la parte azul del IPC subyacente, el gráfico sería totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en realidad solo queremos ver esa parte? Para eso está este apartado de acá, que se llama filtro de gráficos. En los filtros de gráficos, nosotros podemos determinar qué es lo que nosotros queremos que aparezca en este gráfico. Por ejemplo, podemos quitar el IPC general, que como ven nos pone la línea naranja de un color más fuerte, hace un poco más eh, tenue la línea azul, y si lo seleccionamos, debería dejar de aparecer. Bueno, vamos a hacerlo diferente. De nuevo, como pueden ver, ya no está seleccionado el IPC, el SIPC. Entonces vamos a eliminarlo con el botón de Delete y como vemos el gráfico cambia totalmente. Si nosotros quisiéramos deshacerlo, hacemos Control Z. De igual manera podemos eliminar la línea azul y vemos que el gráfico en realidad no cambia porque el que está marcando la tendencia es el gráfico naranja. ¿Alguna pregunta sobre los gráficos de líneas?
Estos se utilizan más que todo para tendencias en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comparar las ventas de una empresa o cómo se ha comportado el peso de un atleta o cómo ha cambiado el nivel de azúcar en la sangre de una persona a lo largo de 4 semanas, los gráficos que deberían utilizarse son los gráficos de líneas, ya que los de barras en realidad nos van a mostrar números eh, digamos, un poco más ambiguos a la hora de interpretarlos. En este nosotros claramente podemos ver que el IPC subyacente inició y creció. Para eso podemos marcar líneas de tendencia. Para eso, por ejemplo, cuando vamos a agregar una línea de tendencia nos dice, bueno, ¿la agrego para una o para la otra? Vamos a ponerle para el IPC subyacente. Nos damos cuenta que la tendencia es ascendente. De igual manera podríamos insertar una línea de tendencia para el IPC general y nos damos cuenta que también es ascendente y básicamente eso sería con los gráficos de líneas. ¿Alguna consulta con este estilo de gráficos? Muy bien. Vamos a pasar al último estilo de gráficos que nosotros tenemos para el día de hoy, que son los gráficos radiales. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de jugar a el FIFA, por ejemplo, que cuando nosotros nos ponemos encima de un jugador nos dice la velocidad es tanto, la capacidad de tiro es tanto, la concentración es tanto, la rapidez es tanto. Estos gráficos se les llaman gráficos radiales. Estos gráficos se insertan en esta parte de acá, donde son los gráficos, aquí arriba, perdón, los gráficos de cascadas, embudos, cotizaciones, superficies o radiales. En este apartado Excel metió todos los gráficos que sobraban. Nosotros tenemos para este estilo un gráfico radial. Igual vamos a construirlo de cero y ya después vamos a construirlo con la data seleccionada. Le vamos a dar seleccionar datos y en las entradas de las leyendas vamos a seleccionar estos valores, perdón, variables, valores y aquí vamos a seleccionar nuestros valores y como vemos ya nuestro gráfico tomó forma. Ya tiene por ejemplo que en ansiedad en la competición es 1, que en concentración es 6, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros podemos ponerle los nombres. Como podemos ver, la motivación es lo que él más tiene, cerca del 10, y lo que menos tiene es ansiedad en la competición, que es 1. Esto nos permite comparar, por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos otro jugador, tuviéramos otros valores, vamos a ponerle valores 2. Y aquí tuviera 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y nosotros quisiéramos agregarlos. Le vamos a seleccionar datos y agregamos valores 2 y agregamos estos y nos damos cuenta que nos hace uno naranja completamente diferente. Esto, por ejemplo, nos permitiría decidir entre valores 1 y valores 2, que podrían ser deportista 1 y deportista 2, o en este ejemplo particular, golfista 1 y golfista 2. Em, la mayoría de usos de estos gráficos son meramente deportivos o comparativos de habilidades. De igual manera, nosotros tenemos aquí nuestro apartado de diseño y podemos hacerlo verse distinto. Podemos hacerlo que las líneas sean puntuadas o que las líneas sean tenues o que se superpongan. Y tenemos nuestros apartados de formato donde nosotros podemos cambiarle las letras a nuestro gráfico. Por ejemplo, estas podemos darle un marco. Por ejemplo, ven que se ve como anaranjado. Podemos cambiar el contorno, darle un color al marco que acabamos de poner o rellenarlo de un color en específico. También podemos colocar más estilos de word art. Podemos a eso cambiarle el color, cambiarle digamos, el relleno, como estábamos viendo al inicio con los gráficos de barras, o que tengan sombra, las partes, por ejemplo, de
las letras o un reflejo, etcétera, etcétera. Es una parte más que todo artística y de interfaces. De igual manera, nosotros podemos insertar formas, como todas estas que están acá en el apartado de insertar formas. Yo estoy desplegando todas las opciones y podríamos hacer una relación, por ejemplo, en el manejo de la presión y la ansiedad de la competición. Y podríamos decir que una está ligada con la otra. Por ejemplo, estos serían todos los estilos de gráficos que nosotros vamos a ver para el día de hoy. Antes de pasar con las tablas, me gustaría saber si alguno quedó con alguna pregunta de estos 6 estilos de gráficos, la que sea. Tenemos tiempo, podemos responderla. Bueno, nadie tiene ninguna consulta, ¿están seguros? Muy bien, vamos a pasar, voy a guardar esto, vamos a pasar a la segunda parte. Voy a guardar este también. Vamos a pasar a la parte de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, que con eso sería con lo que estaríamos finalizando. Por ejemplo, ahora ya no tenemos una tabla de 5 o una tabla de 6 o una tabla de 7 líneas. Tenemos una tabla que nos da 36 recuentos. Esto que ustedes tienen acá presente es una tabla dinámica. ¿Qué nos referimos con esto? Que nosotros vamos a poder obtener información a como a nosotros nos convenga de esta tabla, pero la vamos a ir construyendo paso por paso. Vamos a empezar desde una base de datos convencional, en la cual nosotros vamos a pegar esto como valores y ya no lo vamos a tener como tabla. Vamos a borrar todo esto y a dejarlo blanco y sin ningún estilo de tabla. Como vemos, ya no hay tabla, ya no hay nada. Vamos a empezar a construirla aquí a la par. Nosotros, como aprendimos ayer, podemos ajustar el ancho de los filas en el apartado de formato, específicamente aquí, en la herramienta de celdas y en formato, autoajustar ancho de fila y autoajustar ancho de columna. Ya con nosotros tenemos nuestra tabla. A nosotros para un trabajo de la universidad o un trabajo en general nos podrían dar esto y decirnos, ok, quiero que me diga eh, las ventas por ciudad. Y nosotros podríamos venirnos diciendo, ok, bueno, suma. Y aquí, oh, ok, todas las de Santander. Ya tengo esta suma de acá. La suma de todo esto de acá, todas las de Santander. De igual manera podría tener todas las de Sevilla, todas las de Vigo, todas las de Alicante, etcétera, etcétera. Pero hay una manera más fácil de hacerlo. Esto ahorita cuentan como datos aleatorios, datos que están, si bien ligados como una tabla, no son una tabla dinámica, son solamente una tabla. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, darle un formato como tabla a unos datos que ya tenemos organizados, tenemos que seleccionarlos todos, y como se acuerdan, podría ser Control Shift, derecha y abajo para seleccionar todos nuestros datos, y donde dice aquí en estilos, dar formato como tabla. Nosotros tenemos varios estilos. Por ejemplo, vamos a colocarle este azul. Y aquí nos sale este dato. Dar formato como tabla. Nosotros, sí, sí queremos darle un formato como tabla. Y ya seleccionamos todos nuestros datos. Esta parte de aquí es importante. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Ciudad, zona, ventas, forma de pago y categoría. Cuando le damos que sí, vemos que ya él nos hizo nuestra tabla tal como la teníamos en el apartado anterior. Si nosotros no quisiéramos una tabla azul, sino que quisiéramos una tabla verde, seleccionamos cualquier apartado de la tabla y podemos irlo cambiando. Vamos a dejarlo el mismo color verde. Y ahora vamos a volver a ajustar el ancho de fila y el ancho de columna. Hasta este punto, ¿alguna pregunta sobre cómo pasar un dato de una tabla estática a una tabla dinámica? Ok, perfecto.
Ahora que nosotros tenemos esta tabla, eh, pasa a ser una tabla, digamos, pasa a ser una tabla normal a una tabla estática. Ahora, esto nosotros tenemos que convertirlo en una tabla dinámica. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, nosotros nos colocamos en el apartado de insertar y aquí aparece tabla dinámica. Nos dice este cuadro que seleccione una tabla o un rango. Seleccionamos todo lo que nosotros queremos. Por ejemplo, esto sin los encabezados, porque los encabezados ya tienen sus propias flechitas. Eso significa que ya son dinámicos. Y aquí nos dice, ¿quiere hacerlo en la misma hoja de cálculo o en una nueva? Vamos a hacerlo aquí a la par. Cuando nosotros seleccionamos, nos sale esto. Tabla dinámica 1. Para generar un informe, escoja los datos y las tablas que ustedes quieran. Y nos sale aquí a la derecha todo lo que serían nuestra capacidad de manejo de datos. A esto se le conoce también como segmentación de datos, donde nosotros vamos a poder determinar qué queremos ver, cómo queremos verlo y en qué orden queremos verlo. Por ejemplo, aquí tenemos los filtros, aquí tenemos las columnas, las filas y los valores. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, que nosotros nos piden que por zona, por eso lo colocamos en las columnas, podemos ver que automáticamente esto cambió. Voy a correrlo un poquito más para acá. Que esto nos dicen que por zona, ¿verdad? Quieren ver las ventas. Nosotros colocamos en columna las zonas y en los valores las ventas. Y aquí nos dice, en Levante se vendieron 182.010. Aquí en el norte se vendieron 16.152, 18.812 y que el total fueron 53.000, que eso fue lo que se vendió en toda esta tabla. Ahora nosotros nos dicen, bueno, pero ya no quiero que sea así. Quiero que en las filas estén las ciudades. Y aquí nos sale. Nosotros decimos, ok, perfecto. En Alicante, para eso que digamos, si queremos verlos en las filas, pusimos ciudad en las filas y quitamos la zona de las columnas. Como vemos el gráfico, cambió automáticamente y nos dice, ok, en Alicante se vendieron tantos, en Granada se vendieron tantos. Nos dice, ok, pero quiero que me desglose más eso, o sea, esos 10.406 que me diga las formas de pago, por favor. Nosotros decimos, ok, vamos a mover las formas de pago a las columnas y aquí sale de contado, con tarjeta y el total general. Y ok, perfecto. Nosotros podemos empezar a jugar con todas estas partes y que luego nos digan, muy bien, no quiero que me diga el total general, quiero que me diga un promedio, el promedio de las ventas. Eso se puede alterar aquí en la parte de valores. Como ven, dice suma de ventas. No sé si se logra apreciar bien. Donde dice suma de ventas, nosotros podemos darle donde dice configuración de campo de valor. Y eso nos pone este cuadro de aquí. Aquí nosotros podemos hacer una suma, un recuento, un promedio. Y por ejemplo, si le damos promedio, cambia y nos hace un promedio de ventas. Ya aquí nosotros podemos jugar con los decimales, como estábamos viendo el día de ayer. Vamos a dejarlo a 2, a 3. Está bien, si se puso rebelde el Excel y no me dejó. También podemos colocar otros estilos, por ejemplo, donde dice mostrar valores como, y aquí, por ejemplo, no hay ningún cálculo especial. Podemos verlo como un total general, un porcentaje del total general, y aquí esto nos demuestra, esto es un 98,9, esto es un 101.1, que entre ambos suman 200%, que viene siendo el 100% del total general, como son dos columnas. Podríamos decir, ok, en lugar del total general, que sea el total de las columnas. Y ya esto cambia. Como son 6 columnas, todo esto suma 600%. Podríamos decir, no, más bien quiero que me sume el total de las filas. Ok, y ya esto cambia. Nuevamente, esto suma 600%, pero del total general es un 98,9, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo por comodidad en una suma, o sea que nos muestre la suma únicamente.
Pero como ven, nuevamente nos puso en porcentajes. Eso es porque no lo hemos cambiado aquí en mostrar valores como. Nosotros tenemos que darle sin cálculo y cuando le damos sin cálculo, nuestra tabla dinámica nos vuelve a mostrar los datos anteriores. ¿Alguna pregunta con estas tablas dinámicas? Que sería la parte uno de esto. Muy bien. Ya que no tenemos ninguna pregunta, vamos a seguir adelante. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que no apareciera las etiquetas, por ejemplo, de Sevilla, marcamos, quitamos Sevilla, quitamos Santander, quitamos Granada y queremos dejar Alicante, Valencia y Vigo, cuando le damos a aceptar, él nos mueve y nos deja solamente estos tres datos o en las etiquetas de columnas que nosotros quisiéramos mostrar solamente lo que se pagó de contado. Él lo oculta y aquí nos dice, bueno, en Alicante fue esto, en Valencia esto, y podemos ver que los datos están filtrados porque aparece este signo de un embudo que cuando nosotros borramos los filtros no aparece. Como ven, aparece una flechita hacia abajo, pero donde nosotros filtremos aparece el embudo. Estas tablas dinámicas nos permiten obtener información de manera rápida y sencilla sin tener que estar haciendo cálculos como por ejemplo la suma de todo lo que se vendió en Alicante, la suma de todo lo que se vendió en Sevilla, etcétera, etcétera. Pero de igual manera nosotros podemos hablar con esto de forma gráfica. ¿Qué no me refiero con eso? Nosotros en lugar de darle insertar tabla dinámica, le vamos a dar insertar gráfico dinámico. Y nos sale de primero la parte de la tabla dinámica que nosotros vamos a seleccionar igual que siempre. Y en lugar de salirnos solamente la parte de la tabla, nos va a salir también una parte de gráficos. Entonces, donde nosotros, por ejemplo, tengamos por categorías y por ciudad las ventas, él nos va a hacer nuestro gráfico con base en lo que nosotros tengamos en nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, si yo aquí filtro la zona de Sevilla, él nos elimina la zona de Sevilla y ahora solamente nos quedan 5 datos. Si nosotros más bien volviéramos a colocar el Sevilla, nos aparece acá el dato. De igual manera, nosotros podemos filtrar tanto en la tabla dinámica como en el gráfico. Aquí nosotros tenemos nuestra suma de ventas. Y aquí en categoría nosotros podemos determinar qué queremos que aparezca o qué queremos que no aparezca. Por ejemplo, electrodomésticos, audio y televisión, y nos deja solamente informática. Sin altera también la tabla dinámica porque esto de acá va en función de lo que esté acá arriba. Igual en ciudad, nosotros, igual como vimos anteriormente, podemos filtrarlo. O podríamos más bien decir, bueno, no quiero que sea por ciudad, quiero que sea por formas de pago. Y aquí él nos dice, ok, en nuestras tres categorías se hacen eh, tantos pagos de contado, tantos pagos con tarjeta. O nosotros podríamos decir, no, es que no quiero que sea por categoría, quiero que más bien sea por zona. Y aquí él nos hace levante, norte y sur, que es lo que está aquí. Levante, norte y sur. Podríamos también colocar dos en una sola, por decirlo que nos filtre por zona y que nos filtre por ciudad. Aquí él está primero por zona, por ejemplo, levante, levante, norte, norte, sur y sur. O podríamos colocar la ciudad por encima y aunque no altera circunstancialmente el gráfico, sí altera mucho la tabla dinámica. De igual manera, nosotros podemos pasar esto para abajo. Y como vemos aquí nos hace de cortado y nos pone luego las ciudades, de tarjeta y luego nos pone otra vez las ciudades. Y así nosotros vamos visualizando en nuestro gráfico lo que nuestra tabla dinámica nos está contando. Hasta este punto, ¿hay alguna consulta?
Solo que lo que no entendí muy bien fue cómo insertar la parte de gráfico. Había que seleccionar los datos antes. Sí, si nosotros estamos, por ejemplo, para eh, vamos a repetir este mismo ejemplo. Si nosotros quisiéramos insertar el gráfico dinámico, tenemos que darle, en lugar de aquí donde dice tabla dinámica, en la parte de tablas, en la parte de gráficos, aparece gráfico dinámico. Cuando nosotros lo insertamos, aquí él nos vuelve a mostrar lo mismo que insertando la tabla dinámica y nosotros seleccionamos nuestros datos. Para seleccionarlos más rápido es Control Shift, derecha y abajo. Y aquí nos aparece, bueno, ¿quiere insertarlo en esta hoja de cálculo o en una nueva? Vamos a insertarlo en una nueva. Entonces, como ven, él automáticamente nos hizo una hoja 2, nos creó nuestra tabla dinámica, que en este caso sería la 3, y nuestro gráfico dinámico. Tenemos igual los cuatro partes y aquí ya podemos comenzar a filtrar como nosotros queremos. Por ejemplo, por ciudad, por categoría y que nos ponga las ventas. Y nuestro gráfico, como usted pudo apreciar, se va comportando solito, se va acomodando solo. De igual manera, no siempre tiene que ser un gráfico de barras o un gráfico de líneas agrupadas como el que estamos viendo. Si usted le da clic derecho, puede seleccionar el tipo de gráfico, por ejemplo, un gráfico de líneas, un gráfico de barras, un gráfico circular, un gráfico de dispersión que no se puede crear porque no tenemos los datos suficientes, un histograma o en este caso lo vamos a dejar como un gráfico de columnas porque es el que más nos conviene para representar estos datos. Si nosotros seleccionamos el gráfico, nos despliega automáticamente los valores. Igual nosotros podemos seguir moviéndonos. Desde la configuración de campo podríamos poner un promedio o la suma del porcentaje del total general y vemos que esto cambia. Y nos dice en electrodomésticos son 31% y aquí viene en electrodomésticos. Todo esto, todas las partes de las diferentes ciudades suman 31%. Y podemos ver, por ejemplo, que en Alicante los electrodomésticos son 8,40 y en Alicante vemos que es 8, poquito más del 8. Y así nosotros podemos ir arreglando y moviendo nuestros gráficos de manera que a nosotros nos convenga para, eh, digamos, hablar o comunicar con nuestros datos a través de un gráfico. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, es que no sé por qué confundí con lo que era con la tabla dinámica, no con la tabla original. Y lo estaba haciendo y no me quedaba, entonces ya. Ah, Ahora sí, ok, muchas gracias. perfectísimo. Con eso terminaríamos toda la parte de tablas dinámicas, toda la parte de series. También terminaríamos con las tablas normales. Sabemos cómo crear, cómo modificar, cómo se ordena y cómo se filtra. Tenemos para los diferentes estilos de gráficos las características y los formatos y los 6 tipos más utilizados de gráficos. Aprendimos el dominio básico de tablas dinámicas y también nuestros gráficos dinámicos. Todo este tiempo hemos trabajado bajo el supuesto de que estamos trabajando con la herramienta de Excel en la nube. Todo esto que ustedes estén guardando, si tienen habilitado la sincronización con el OneDrive, se va a estar guardando automáticamente en el OneDrive de digamos, tanto de la universidad, si están con su correo institucional, como su OneDrive personal, en caso, por ejemplo, de la compañera que está trabajando con su correo personal, para poder trabajarlo tanto desde la aplicación de Excel si tienen conexión a Internet como desde la nube en caso de que estén trabajando desde Internet entre 5 o 6 personas. Entonces, antes de pasar a lo que sería nuestra hora de prácticas, donde vamos a trabajar diferentes apartados que ya les voy a estar comunicando por el grupo de WhatsApp, me gustaría saber si alguno tiene una consulta de cualquier tema que hayamos visto en este día 2, porque es muy importante que ustedes despejen todas las dudas que puedan tener, porque Excel es una herramienta que les va a funcionar tanto en su vida universitaria como en su vida profesional. Abro el espacio para las preguntas.
Más que una duda con respecto a la materia es si este Excel junto con el otro o los videos de las clases los va a pasar a al grupo. Esta clase en este momento está siendo grabada. Como comuniqué en el grupo de WhatsApp el día de ayer, tuve un problema con el audio de la primera clase grabada y apenas pueda resolverlo, creo que voy a grabar la clase otra vez y lo voy a subir a mi canal de YouTube y voy a estar pasando el, el link por el grupo para que ustedes puedan repetirlo cuantas veces quieran. De igual manera voy a estar pasando los dos Excel que hemos trabajado el día de hoy, tanto el de tablas como el de gráficos, para que ustedes tengan los datos tal y cual los hemos trabajado. Y el libro de prácticas, que vamos a trabajar el apartado 6 el día de hoy, de gráficos, para que ustedes puedan familiarizarse más con todos los estilos de gráficos. Pues se puede suponer que ninguna otra persona tiene una pregunta. Sin embargo, voy a dar un minuto más para que cualquier persona con una consulta pueda eh, abrir su micrófono y realizar la consulta. Gracias. Ninguna otra persona tiene una pregunta. ¿Están seguros de ello? Ok, perfecto. Entonces, en este momento tenemos una hora de clase. Vamos a detenernos acá y la próxima hora que vamos a tener va a ser una hora de prácticas y después de las 11 de la mañana va a ser la hora de consultas, donde ustedes van a poder preguntarme todo lo que necesiten. Yo voy a estar disponible. Con eso estaríamos finalizando lo que sería nuestro segundo taller. Espero que hayan aprendido bastante, que hayan podido despejar todas sus dudas y que les aproveche de parte de la Unidad de Éxito Académico y la Universidad Nacional. Les damos muchísimas gracias. Eh, Voy a estar pasando un link al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan evaluar el taller. Si lo evaluaron el día anterior no hay problema, pero sí les pido que por favor puedan evaluarlo porque es una parte muy importante de mi evaluación como tutor y independientemente de que el feedback sea bueno o que el feedback sea malo, me gustaría que pudieran completarlo porque eso me ayuda a mejorar como tutor para poder acercarme más a ustedes en futuros talleres. Con todo eso, muchísimas gracias.